¿cómo estará la temperatura en la capital del imperio de los Estados Unidos de América? Es una buena pregunta. Se la podemos preguntar. Tenemos Primavera. ¿Primavera? Spring. ¿Cómo está la temperatura? Se lo podemos preguntar al ministro de Economía, al licenciado Axel Kicillof. Axel, Daniel Tonietti y Tuni Coleman te saludan. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo está? ¿Está frío? ¿Cómo está Washington en este momento? Estamos acá en Washington, qué sé yo, te podría decir 23, 24 grados, Ah, bien. primavera. Bien. Pero bueno, siempre cargadito también de las cuestiones más vinculadas con lo que está pasando, con todos los ministros de Economía prácticamente del mundo, del G20, del Fondo Monetario. La verdad que la temperatura es una cosa y la sensación térmica otra. Está bien. ¿Cómo estuvo las reuniones? ¿Tuviste reuniones con el Banco Mundial donde obtuviste algunos créditos para obras de infraestructura? ¿Es así? Sí, es que venimos siempre, las reuniones son bastante ajetreadas porque están los ministros de Economía de casi todos los países con los que nosotros tenemos diferentes tipos de relaciones, de la región, pero los europeos, la gente de Estados Unidos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y hay una multiplicidad de reuniones donde, qué sé yo, están por un lado las reuniones agendadas, pero también las bilaterales, donde uno tiene la oportunidad, porque está todo el mundo acá, de ir viendo diferentes temas. Y obtuvimos la Argentina, quiero decir. Sí, eso, mira, es muy importante, porque tiene que ver primero con una relación con el Banco Mundial que tuvo altibajos, porque debido a, bueno, parte de la cuestión de los buitres, pero también previamente algunas otras cuestiones del mundo financiero, el Banco Mundial venía sin aprobarnos todos los créditos que según nuestra cuota del banco debería aprobar y de marcha. Entonces se estuvo trabajando muy fuerte y conseguimos, la última vez que yo estuve aquí en octubre, ahí nos reunimos con la cabeza del Banco Mundial y pusimos un plan de trabajo que consistía básicamente en la aprobación de más o menos 1.200 millones de dólares de créditos pendientes. Ya se aprobaron 40 millones, yo ayer firmé 2 créditos, uno para educación rural y otro para iniciación laboral de jóvenes, 2 créditos muy importantes, porque uno es para escuelas rurales y otro para capacitación de jóvenes en el Ministerio de Trabajo, y esos 2 créditos totalizan más de 600 millones de dólares. Y después arreglamos también que en junio se van a aprobar otro paquete de créditos más por aproximadamente 600 millones. O sea que superamos lo que teníamos marcado, que era 1.200 millones, vamos a firmar créditos por 1.500 millones. Yo también, mirando un poco la prensa, quería aclarar 2 cosas. Primero, que Argentina nunca, pero nunca, ni siquiera en 2001, cayó en default con ninguno de estos organismos multilaterales de crédito, porque la particularidad de los créditos del Banco Mundial, del BID, es que son créditos para el desarrollo, son bancos de desarrollo. Entonces son créditos a tasa muy baja, para infraestructura, para cuestiones de educación, de salud, de pobreza, es decir que hay una batería de créditos que nunca dejamos de pagar ni siquiera en los peores momentos. Entonces, una de nuestras quejas era, bueno, el Banco Mundial tiene que reconocer esta situación y volver a darnos todo el financiamiento. Hace algunos días atrás se reunieron 3 economistas ortodoxos muy importantes, Miguel Ángel Broda, José Luis Espert y Carlos Melconian, seguramente los conoces a ellos, en el marco del Consejo Interamericano de Comercio. Sí, me da un poquito de escalofríos esa reunión. ¿Por qué? ¿Te da un poquito de miedo? Nosotros decíamos acá que parecen tres... No, porque han sido, yo vengo siguiendo mucho desde hace tiempo, sí, son personas que están muy instaladas, digamos, como economistas del establishment argentino, y se dedican, entre otros ejercicios, a hacer pronósticos. Y yo creo que, por lo menos, mientras lo vengo siguiendo desde hace rato, pero para el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, creo que han batido un récord, no pegaron nunca una. Han pronosticado una crisis por año, más o menos, una hiperinflación cada más o menos 3, hiperdevaluaciones cada 4, y bueno, y no pasa nada nunca de lo que dicen. Yo, capaz que tienen otras cualidades, pero la de
el pronóstico no es una de ellas. Esper dijo, entre otras cosas, el cepo hay que eliminarlo de golpe, no tiene que haber retenciones. A ver lo que dijo Melconian. Macri nos ordenó, esto dijo Melconian, quien podría llegar a ser tranquilamente, ocupar el cargo que vos ocupás ahora, Axel, si llegase Macri a ser electo presidente. Macri nos ordenó, dijo Melconian, eliminar el cepo y derrumbar la inflación. Esto se hizo en el marco de un encuentro de economistas organizado por el Consejo Interamericano de Comercio que preside Eduardo Eurnequian. Sí, qué sé yo, son sombras del pasado, ¿no? Es gente que ha apoyado, pero abiertamente, todas las políticas liberales que se aprobaron en la Argentina, que se llevaron adelante en Argentina, apoyaron muy fuerte y abiertamente a los gobiernos liberales, particularmente en el menemismo en el 90, fueron parte de los intelectuales orgánicos del liberalismo argentino. Y cargan en su espalda tantos pronósticos fracasados como fracasos económicos. Yo, en ese sentido, me parece que está bien, está bueno que lo mencionen a Macri, porque evidentemente, si bien tratan de enhebrar un discurso que es más guiado por el marketing, ¿no? Buscan qué es lo que a la gente le molesta, qué es lo que a la gente le gusta, dicen que van a abolir lo que le molesta y mantener lo que le gusta. Esa ha sido la política comunicacional del macrismo con respecto a su plan de gobierno, ¿no? O sea, yo muy sorprendido veía que todos los proyectos y todos los programas de nuestro gobierno que ellos, bueno, denostaron, criticaron, y además no apoyaron en el Congreso de la Nación nunca, ahora están diciendo que lo van a sostener. Yo creo que la jubilación, la asignación universal por hijo, el plan de inclusión jubilatoria, no un plan que ni por las tapas a los representantes de estas ideas se les hubiera pasado por la cabeza, porque siempre dicen que hay que bajar las jubilaciones, contener el gasto, no hacer ningún tipo de subsidio, dicen ellos, ningún tipo, digamos, a nivel tarifa, siempre han planteado sinceramientos de tarifas, que es decir, incrementos bestiales que a la gente le peguen en el bolsillo. Bueno, esas han sido sus políticas, pero digamos, edulcorado por la cuestión electoral. ¿Qué se trata de esto? Que buscan ahí un enfoque que le preguntan a la gente que le gusta y que no les gusta la realidad económica. Todo lo que les gusta, dice que lo van a sostener, y todo lo que no les gusta, que lo van a sacar, incluso con imprecisiones, como lo que me mencionó. Yo debo confesar que me llegó por el informecito de prensa del tercer economista que no mencionaste. Miguel Ángel Broda. Sí, me llegó un compacto, la verdad que sí. No vi toda la deposición de Broda, pero sí vi que decía que habíamos tenido éxito, lo leí y digo así, en detener la inflación, en subir las reservas, en de bajar la brecha con el dólar ilegal. O sea, todo lo que ellos decían el año pasado que iba a explotar por los aires, bueno, han tenido que reconocer que no ocurrió. Pero en lugar de decir que se equivocaron, que sus pronósticos fracasaron, que el gobierno consiguió cosas que ellos mismos pedían, y claro, digamos, ¿cómo salir de haber dicho que las reservas iban a ser 15.000 millones de dólares y terminaron en 31? Yo no sé cómo volver de ahí. Pero han vuelto, qué sé yo, traídos por el ingeniero Macri. Entonces los ha puesto de nuevo en escena. A mí me gusta, me parece que son debates que tenemos que dar. La verdad que celebro que hablen, me gustaría que lo hagan con más franqueza, con más sinceridad, y con un poco más de seriedad y digamos, consistencia, ¿no? Yo, si vos me preguntas a mí, ¿cómo va a estar hoy Washington? ¿Qué temperatura se me da? 25, pero a la tarde van a caer chaparrones, y después mirarle el estado del tiempo y ves que estuvo soleado y mejoró, y bueno, la vez que viene yo voy a tener que decir algo, si tengo algo, digamos, de dignidad profesional. Esta gente en el 2014 pronosticó las 7 plagas de Egipto. Argentina era un diciembre de saqueo, de hiperinflación, estas 3 personas, todo culpa del gobierno, por supuesto. Ahora que no pasó, yo veía, y la verdad que con algo
me sentí reconocido de alguna bueno, que igual eran todos temas de corto plazo y que iba a estallar después una bomba, ¿no? Que es el discurso que tienen ahora para tratar de salir de una situación donde todo lo que dijeron que iba a pasar no pasó, y ven que no va a pasar. Algo así como que están diciendo que va a pasar en el gobierno, como atajándose, y yo también, que vos tenés más o menos mi edad, y recordarás que, por ejemplo, el plan de convertibilidad, que fue el ajuste más brutal que ocurrió en el país, o uno de los más brutales, ¿no? Se impuso porque como era un programa para controlar las variables económicas que estaban fuera de dimensión, en ese momento la hiperinflación del alfonsinismo, ¿no? Entonces vinieron con el plan de convertibilidad. Y siempre una buena catástrofe económica pues es la excusa para aplicar sus planes de ajuste, que son permanentes. Es el programa permanente de esta gente: bajar el gasto público, bajar las jubilaciones, recortar los gastos en salud, privatizar. Esto es gente que ha aplaudido las privatizaciones. A mí también, de cierta manera, cuando se ponen las cosas en su lugar, me parece que está bueno que no estén de acuerdo con las medidas que toma este gobierno. Porque este gobierno piensa en la gente, piensa en los más necesitados, piensa en los viejos que no pudieron hacer los aportes jubilatorios, o que no se lo hizo el empresario porque lo tenía en negro, piensa en los chiquitos que necesitan la asignación universal por hijo, piensa en construir escuelas, todas cosas que para ellos es gasto social, gasto público que hay que recortar, pues siempre está desbocado, ¿no? Axel, Tuni Coleman te saluda. Dicen que uno de los objetivos de tu viaje ahí es el tema de si se convalidan o no sé ni siquiera cómo es exactamente la frase, los datos del INDEC, las fórmulas de cálculo del índice de precios al consumidor. ¿Va a haber un visto bueno del Fondo Monetario sobre eso? ¿Te importa mucho? Mira, Tuni, yo me acuerdo que el año pasado vine al FMI, era a las reuniones del año pasado de octubre, ¿no? Estas son primaveras. Y cuando vine, sí, creo que cuando vine dijeron, fue el título de Clarino de La Nación, de alguno de estos economistas, creo que estaba asociado a estas ideas: va al Fondo Monetario a buscar instrucciones. Decía, ¿no? Como venía acá a preguntarle a Christine Lagarde, ¿qué hago cuando vuelvo? Búsquenlo, creo que son los de primavera del año pasado, más o menos por esta época. Ahora dijeron, viene a conseguir el visto bueno del Fondo Monetario Internacional con el tema estadística. Siempre marcan la cancha como para decir que vengo a hacer algo inconfesable y que después además me sale mal. Ese es más o menos el relato que arman. Yo te digo, la verdad es que todos los ministros estamos acá porque son las reuniones de primavera. Se llama el cargo gobernador en el Fondo Monetario Internacional. También hay reunión de ministros del G20, del Banco Mundial, del G24, que ayer tuvimos una reunión formidable. También leí algunas cosas que dijeron del G24, después hago un comentario, pero ahora vine a que me aprueben, ¿no? Vine como a dar una lección. No sé, tenía la mesa de examen y yo tendré... No, la verdad que no tiene nada que ver con lo que está pasando y es otro tema, y la verdad que no se va a definir acá. Y sí tiene que ver con nuestra relación hoy con el fondo, que está muy acotada. Nosotros, en una época, el Fondo Monetario era quien dictaba las políticas en la Argentina, y no lo digo alegóricamente, lo digo literalmente. El famoso artículo cuarto, ¿no? Iba el ministro... ¿Cómo? El famoso artículo cuarto, que dicho sea de paso, Melconian habló sobre la vuelta de la revisión de las cuentas locales, de la economía local por parte del Fondo Monetario. Efectivamente, había revisiones periódicas de las cuentas de la economía, ese es el famoso artículo cuarto, pero era peor que eso. Cada vencimiento, no podía pagarlo de la deuda, le tenía que pedir plata al fondo. Sí. Y cuando venía a pedirle plata al fondo, en ocasión de pedirle plata, el fondo le decía, bueno, ¿sabes qué? Te la voy a prestar si privatizás aerolíneas, bueno, la educación, nosotros lo recordamos bien. Es un ajuste de salarios, de jubilaciones, eso era lo que te decía. Yo con lo de las estadísticas, lo que quiero decir es que el Fondo Monetario, además de todo eso que hace, es una institución que se funda después de la Segunda Guerra Mundial, y están algunos de los especialistas en estadísticas más importantes del mundo, más allá de lo que es el fondo, y esto no tiene que ver con su área macroeconómica.
hacen los manuales de estadísticas que siguen todos los países, es decir, que es un centro muy importante en términos de calidad de estadísticas y problemas estadísticos que son complicados, porque vos imaginate que medir la inflación o medir la pobreza, que era algo que discutíamos, no son temas sencillos. Por eso yo decía también, vos, medir la pobreza, contar la cantidad de pobres, esto que se está discutiendo, no son temas sencillos. Medir la pobreza, el Banco Mundial tiene 2.000 indicadores para medir la pobreza, porque uno lo puede medir por el ingreso, lo puede medir por las condiciones de vida, lo puede medir por el acceso a determinados servicios o bienes simbólicos o no simbólicos. Hay 500 formas de medir la pobreza. Bueno, el índice de precios también es un tema científicamente complejo. Entonces, cuando Argentina decidió cambiar su índice de precios, que para mejorarlo, pasar del índice de precios que medía solo la variación de los precios con una canasta muy chiquita de bienes y en una zona muy chiquita del país, que era el Gran Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires, decidimos pasar a tener un IPC que midiera todo el país y con más artículos y actualizado en términos de la canasta de consumo real de los argentinos. Entonces, todas esas cuestiones técnicas, la verdad que se hicieron, muchas de ellas en conversación con el Fondo Monetario y con otras instituciones estadísticas muy renombradas y con acuerdos con otros, con países incluso que tienen bastante trayectoria en el tema de estadísticas. Y el Fondo Monetario Internacional colaboró en la confección del índice de precios que ahora es el IPC-NU, que fue un cambio que bueno, trajo muchas dificultades en términos de que como es tan distinto a los índices anteriores, algo que en estadística se llama empalmar la serie vieja con la serie nueva, es muy difícil. Eso también requiere asistencia de estudiantes, sobre todo cuando haces estas cosas todo el mundo puede decir le hiciste bien, le hiciste mal, y necesitas algún respaldo en el diseño de las estadísticas. Y el Fondo Monetario trabajó con esto y ha venido también a ver cómo se desarrolla la implementación del nuevo índice de precios y va a expedirse en algún momento, que no sabemos cuándo, porque en principio dijo en 18 meses, ahora probablemente se extiende ese plazo, para analizar y para todo el tiempo lo que hace son sugerencias. Dice, bueno, a ver, para medir por ejemplo el precio de alquiler es algo del índice de precios. Y bueno, te conviene hacerlo así, sacándolo, por decir alguna cosa sencilla, sacándolo del diario o sacándolo de las estadísticas de pago cuando le hacen las encuestas a la gente cuánto paga de alquiler. Bueno, hay diferentes modalidades para medir cuánto cuesta un alquiler. Nosotros hoy medimos en todas las ciudades del país que tiene más de 5.000 habitantes, con lo cual cuando en el índice de precios nuestro aparece el rubro de alquileres y cuánto subieron, no hay que ver nada más cómo cambiaron los alquileres en capital, hay que mirar cómo cambiaron en todo el país. Entonces eso es complicado. Otras cosas, los servicios financieros, cuál es el precio de los servicios financieros, que puede ser cuánto te cobran por el mantenimiento de la cuenta en el banco, o las comisiones por diferentes servicios, son todas cosas y complejas. Entonces hay convenciones internacionales y con eso estamos trabajando. Y el fondo ya, con todas estas cosas, sus sugerencias... Axel. Axel, hola, ¿nos escuchás? Estamos, digamos, y no es ahora. Axel, ¿te estás moviendo, digamos, en un auto? Tenemos una cierta dificultad para tomar contacto con vos. Los teléfonos acá en Estados Unidos se me han cortado mucho, la verdad. Ah, bien. Tenemos algunas preguntas más para hacerte. Seguramente en la reunión de ministros de Economía estaba el G20, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario. Seguramente te habrás encontrado con Joaquín Levy. Joaquín Levy, el ministro de Economía de Brasil, un hombre que proviene de las finanzas, ha sido funcionario del segundo banco más importante de Brasil, el Bradesco. Y acá a la mañana con Tuni destacábamos lo que se está viviendo tanto en términos políticos como económica con Brasil, donde bueno hay una recesión, se acaba de producir una devaluación en lo que va del año, Dilma está un poquito debilitada políticamente y está planeando incluso un ajuste. ¿Cómo es el diálogo con Brasil, teniendo en cuenta que tiene un peso específico muy importante? Es el principal socio político, el principal socio comercial. Y da la sensación de que Brasil está siendo un poco más ortodoxo en términos económicos de lo que es, por ejemplo, la Argentina. ¿Cómo ves la situación en Brasil, que tiene un impacto tan importante en nuestro país? Argentina, por decirlo así, como no puede ser de otra manera, vimos con muchísima atención los acontecimientos políticos, sociales, económicos que en Brasil.
por supuesto que allí en Panamá hubo un encuentro entre Dilma y nuestra presidenta Cristina Kirchner, y hablaron de algunas de estas cuestiones, y de la misma manera yo me encontré con Joaquín Levy. Yo no lo conocía personalmente, porque hubo un cambio bastante importante a nivel ministerial en Brasil. De hecho, los que eran en este segundo de enero, creo que fue, en este mandato de Dilma, hubo un cambio muy profundo de lo que sería el gabinete. Por ejemplo, un ministro que era muy activo en la relación con Argentina, que era el ministro Pimentel, salió gobernador por el PT en uno de los estados de Brasil, con lo cual dejó de ser ministro de Industria. Después el Ministerio de Industria, mientras estaba en campaña, vino Mauro Borges, que también tenía un vínculo muy estrecho con nosotros. Hubo cambios en el Ministerio de Industria, hubo cambios en el Canciller, también en el Ministerio de Economía. Y bueno, y nosotros estamos acomodando un poco un diálogo que es permanente con Brasil, que lo seguimos teniendo a nivel técnico, pero a nivel ministerial vino a presentarse el canciller, que había sido embajador en la Argentina, con lo cual un viejo conocido de la Argentina, y un gran conocedor de la situación política de la Argentina, y un gran amigo de la Argentina, el canciller. Joaquín Levy es un ministro de Hacienda que vamos también a ver qué vínculo, cómo se establece el vínculo con el país, porque como hay tantos temas en nuestra agenda bilateral, la verdad es que hay por un lado vínculos entre los distintos ministerios, energía con energía, lo que tiene que ver con industria y automotriz también con industria, y después hay reuniones más donde aparece la agenda entera. Yo tuve un contacto bastante breve, como son todas las reuniones acá, que duran 15 minutos. Yo también, la del Banco Mundial, firmamos los créditos, habíamos estado 40 minutos porque había que firmar créditos, pero después con la número 2 del Banco Mundial tuvimos 15 a 20 minutos, o sea que son reuniones fugaces porque estamos todos los días y todo el mundo se reúne con todo el mundo. Tuve una reunión que fue mi primera reunión con Levy, nos conocimos acá. Yo también vengo siguiendo con bastante interés las medidas que están anunciando en Brasil, y como nos pasa a todos, y se habló no directamente conmigo, también es un tema que ha mencionado Lagarde, con qué está pasando en Brasil, porque Brasil, se han revisado las cifras del crecimiento de Brasil para este año, y se habla de una caída de prácticamente 1,5%, creo, del Producto Bruto brasileño para este año. El propio Banco Central de Brasil ve una caída del Producto Bruto. Nosotros, por el contrario, en Argentina, que el año pasado vimos un crecimiento de 0,5%, vemos por Argentina, por lo menos eran nuestros pronósticos, que todo el tiempo están en revisión, un crecimiento superior al 2,5% para el país durante este año. Y estamos haciendo todo lo posible con las políticas internas. En el caso de Brasil, ha habido también cuestiones vinculadas con Petrobras, cuestiones vinculadas con el gasto público. Bueno, ha habido bastantes anuncios. Estamos viendo el desarrollo de estos anuncios porque, como siempre ocurre, no se trata de un paquete económico que, por ejemplo, lo que han dicho muy claramente es que van a sostener Bolsa Familia, se llama uno de los... Un plan social, un programa social tipo AUH, digamos. Tipo AUH universal, un programa muy importante vinculado a los sectores más vulnerables. Entonces, cuando dicen por ahí, bueno, hay un ajuste, bueno, pero si se toma, todavía no se ha anunciado bien cuáles son los rubros del gasto que se están observando con más detalle. Ha habido algunas cosas, y acá en el Fondo Monetario, como ocurre también con China y con Rusia, digamos, lo que serían los BRICS, que hasta ahora eran de alguna manera la locomotora que estaba tirando más fuertemente de la economía mundial, ahora se observa con preocupación que la crisis internacional que se inicia en 2008 con lo de Lehman Brothers, en el centro, digamos, del capitalismo mundial, que es acá donde estoy yo ahora, o más cerquita de acá en Wall Street, empieza esa crisis que todavía, y es un poco el tema de conversación para que ustedes tengan alguna idea de qué está hablando el mundo, de la mediocridad de las cifras económicas mundiales. Pues ya hace 7 años de lo de Lehman Brothers, y la verdad que no da señales la economía internacional de arrancar. Axel. Cosa que también me gustaría, estos economistas argentinos tan ortodoxos en su pensamiento,
que nos expliquen y nos ilustren acerca de lo que piensan de la crisis internacional, de cómo está Europa, ¿no? Porque a propósito de ese tema, Axel, vivir en un termo no ayuda, y un poco a los argentinos sobre lo que pasa en el mundo. Yo que estoy acá te digo, lo que hay es un clima sombrío, de preocupación. La economía nacional no arranca y Estados Unidos crece, sí, pero modestamente, que es la única. Axel, ¿me escuchás? Sí, Daniel. A propósito, ¿qué te generó la imagen de David Rato esposado? Bueno, mira, me parece que yo no lo hablé ayer, tuvimos una cena con los ministros, me tocó estar en la mesa sentado al lado de Lagarde, ¿no? Y hablamos de muchas cosas, pero la verdad que es un cargo que monetario internacional, vos fíjate, Strauss-Kahn que tuvo lo que tuvo, ahora Rodrigo Rato, la verdad es que es una imagen fuerte, ¿no? Es una imagen fuerte, además por lavado de dinero, con allanamiento de su casa en Madrid. Lo leí en diagonal porque la verdad que empezamos hoy a las 8 de la mañana y allá estamos. Muy intenso el trabajo, repito, una imagen muy fuerte. Yo me acuerdo que había tenido alguna intervención porque ahí estaba en el fondo cuando nosotros estábamos iniciando las reestructuraciones de deuda, y sí, ha tenido un papel para la Argentina. El Fondo Monetario es una institución muy cuestionada. Yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, hoy el principal problema que hay acá es que en 2010 se decidió una reforma en el Fondo Monetario que tiene que ver con el gobierno del Fondo Monetario y con las cuotas, los aportes, por tanto con el voto que tiene cada país. Y un poco la cuestión de fondo es que es que las cuotas, los votos no reflejan la situación económica actual. Para ser claro, no reflejan, por ejemplo, el peso que hoy tiene China en la economía mundial, porque no reflejan el peso que tiene Rusia en la economía mundial, los emergentes, el peso que tiene Brasil en la economía mundial, porque cuando se dividieron los aportes y los votos, el peso de cada uno de los países, que era el factor central, la fórmula, tenía que ver con otra realidad. Y yo digo más, tampoco refleja lo que pasó después de la crisis de 2008, que crecieron mucho los países emergentes y mucho más que los países desarrollados. Entonces, si hoy tuviéramos que reflejar en el gobierno del Fondo Monetario, por decirlo así, $1, un voto, $1 de aporte al Producto Mundial, un voto, estamos completamente desequilibrados. Es desproporcionado el peso que tienen los países europeos y los países, principalmente de Norteamérica. Entonces, estamos desde 2010 que se votó viendo cuándo se aplica esa reforma. Y el problema es que eso no pasa, no lo aprueba el Congreso de Estados Unidos, y tienen que aprobarlo los congresos de todos los países. El nuestro ya lo aprobó todos los países menos Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los republicanos no acompañan a los demócratas, que sí quieren votarlo. Entonces te digo, ahí está cuando uno mira la economía mundial, la verdad que estamos en una época compleja y sombría, porque tenemos esa crisis de 2008 de la que todavía no salimos. Y ahora lo que encontramos, que es la novedad, lo bueno, es que la crisis se fue de los países centrales, como algunos países europeos, de Estados Unidos, ¿para dónde? Para los países emergentes, para los países más pobres y más vulnerables. O sea que la buena noticia es que le fue un poquito mejor a Estados Unidos, pero que la crisis se está desplazando y trasladando ¿hacia qué? Hacia nosotros, porque los emergentes muchas veces son productores de materia prima y vemos que el petróleo baja 50%, los bienes agropecuarios, qué sé yo, soja, trigo, girasol, maíz, bajan un 30%, y eso quiere decir que los países exportadores de esto tienen problemas por falta de dólares, y que después al mismo tiempo hay una fuga hacia los países centrales. Entonces, por decirlo así, estamos en medio de una tormenta internacional. Yo también quiero noticiarlos a estos economistas que tantas recetas tienen. Bueno, las recetas de ajuste fracasaron en el mundo para sacar al mundo de la crisis, porque se aplicaron en Europa, se trataron de aplicar en Grecia, en España, en Portugal, han generado una catástrofe social como tuvimos en 2001. Así que, muchachos, los desmanes que armó el liberalismo en los 90 en la Argentina, también para salir de una crisis presuntamente, que nos llevaron a la más grande de las depresiones en la
capacidad productiva y sobre todo que volcaron a la pobreza y al desempleo a la mitad de los argentinos, se están aplicando hoy en los países más vulnerables de Europa, y la verdad que lo único que tenemos es misma receta, mismo resultado, el fracaso, Axel, el hambre, la recesión. Entonces yo lo que quiero decir es que para los argentinos, pues tengo que entrar a una reunión y les pido 1000 disculpas, pero para los argentinos tengo que decir, estemos atentos, ¿no? Porque también que a mí, los que aplaudieron de pie al menemismo, a Cavallo, lo que son de esa banda, ¿no? Y que les gustan esas medidas, y que las aplicaron 30 años, ya tuvieron su momento, y les fue muy mal, Entonces, y a nosotros, con nosotros, ¿qué pasa? No están de acuerdo con nada de lo que hacemos, porque pensamos en los que menos tienen, pensamos en los que todavía falta incluir, en los que tienen problemas todavía para conseguir un empleo que esté registrado. Bueno, en eso pensamos, esas son nuestras principales preocupaciones. Por supuesto que sabemos que a medida que vamos incluyendo gente, eso genera demanda, mercado interno, y le da también mejor a los empresarios. Esa es la gran paradoja. En Argentina hemos crecido 5,8% durante 10 años, y a las empresas les ha ido muy bien. Esa es la paradoja. No es peor, es mejor también para los sectores empresarios, sobre todo los que apuntan a producir para vender en la Argentina y desde aquí después vender a la región y al mundo. Axel, a propósito, sí, la última pregunta, me imagino que debes estar en reuniones, además te estás embarcando para Rusia, donde vas a acompañar a la Presidenta de la Nación en la visita que va a encabezar en los próximos días, pero hay una información que salió en los diarios aquí en la Argentina, donde dice que solamente el 8% de los bancos, de los préstamos de los bancos, está destinado a financiar la compra de una vivienda, y se compara con el año 2003, cuando era casi el 40% de los préstamos de los bancos eran préstamos hipotecarios. Sí, sabés que la leí y la vi en diagonal. Imagínate, empecé con un desayuno muy temprano ahí votándolo, las cuotas del Fondo Monetario, bueno, otros temas, pero la verdad es que la leí y a mí me llamó la atención cómo se puede desinformar de una forma tan lamentable. Porque yo te quiero decir lo siguiente, el crédito hipotecario en la Argentina, siempre fue algo de lo que se ocupaba la banca pública. Si no está la banca pública, la banca privada no da ni crédito hipotecario ni crédito productivo. Así que siempre fue la banca pública. Porque el sector privado busca negocios a corto plazo, más seguros, más especulativos. O sea que el crédito hipotecario es patrimonio de la banca pública, lo ha sido siempre así. Y entonces nosotros lanzamos el programa más grande de la historia de crédito hipotecario, que es el Plan Procrear. Yo creo que hoy en día, y es crédito hipotecario, no es que es crédito hipotecario. Vos vas, tenés un terreno, empezás a construir tu casa y te lo da el banco, que se llama como Banco Hipotecario. Es hipotecario que en toda su historia. Y hoy creo que el 80% del crédito hipotecario está en el banco hipotecario y a Procrear. Así que, ¿cómo se puede mentir? La verdad es que yo me daba un montón, de la mano del Procrear, pero es crédito hipotecario. Y cuando digan, siempre el crédito hipotecario fue del Estado. Quieren hablar de crédito hipotecario, es patrimonio siempre de la banca pública. Y particularmente en este momento el programa Procrear, el programa más grande de crédito hipotecario probablemente de la historia argentina. Y que ha sido exitoso, a punto tal que ya estamos terminando de dar las 160.000 viviendas. Y esto supera todos los límites. Yo te lo retruco con esta. Récord del crédito hipotecario en la Argentina. A ver si los muchachos me lo pueden desmentir. Bueno, te agradecemos, Axel, el contacto con nosotros. Me imagino que debes tener una agenda muy ajetreada. Estás viajando a Rusia con la Presidenta, ¿no? Estoy acompañándola, sí, ahora creo que el 22, 21 tenemos que estar allá en Rusia, así que la verdad que... Cortito, ¿qué es lo más importante de la visita a Rusia? Estamos haciendo, mira, lo último que quiero decir, el tema de los fondos buitres, yo te digo, el caso argentino no solo ha logrado la solidaridad del G20, del G24 ayer, ha sido apoyado por las Naciones Unidas, por el G77, obviamente por el Mercosur, por el UNASUR. No solo hemos logrado la solidaridad, sino que quiero decir con orgullo que estamos trabajando intensamente para que sea las Naciones Unidas el lugar donde se discutan las cuestiones
como lo que está pasando hoy con el juez Griesa, que un juez viene, interpreta de cualquier manera un contrato y trata de poner en jaque una reestructuración tan exitosa como fue la Argentina. Yo creo que eso no puede volver a pasar. Creo que el mundo está atento con este tema. Hemos recibido un tremendo apoyo. Hoy obviamente no estamos discutiendo la cuestión de deuda porque el fondo está viendo si hace su reforma, que está postergada porque Estados Unidos no la prueba desde hace 5 años ya, pero y ese es el tema un poco de la reunión de hoy, la situación económica mundial. Pero hemos recibido un apoyo compacto y unánime de todos los países. Algunos piensan que lo que hay que hacer es cambiar todos los contratos de deuda, por el caso argentino. Ya esto es así, es un hecho. Por el caso argentino están cambiando todos los contratos de deuda externa para adelante para tratar de hacerlo a prueba de buitres. Lo que nosotros decimos es que los contratos nunca pueden ser a prueba de buitres o de los jueces como Griesa que interpreten de cualquier manera esos contratos. Entonces que tiene que haber una instancia superior. Ya el hecho del cambio de los contratos lo hemos logrado, esto es un hecho. Ahora estamos yendo por el premio más grande, no para nosotros, que hoy estamos en el baile, digamos, sino para los que vengan después, pase de nuevo de una jurisdicción pueda modificar los contratos, porque han modificado los contratos y entonces hacer un pelote donde la cosa estaba resuelta. Así que ayer la declaración del G24, la discusión con la mesa del G24, que yo leí el G24 reúne a países importantísimos, todos de medianos y bajos ingresos. Está Brasil, está China, bueno, ahí está la lista de países. Pero más allá de eso, yo que estoy viviendo hoy esta cumbre, digamos, y como fue en el G20 cuando me tocó y en reemplazo a la presidenta que no pudo viajar ahí a Australia, lo que encontré es una comprensión que la logramos nosotros, pues la propaganda de los buitres era que el problema es Argentina. Hoy en todo el mundo se sabe que el problema son los buitres. Y yo creo también que esos economistas de los que me hablaban antes, el retorno del pasado, me hace acordar a algunas cosas vinculadas con los zombies y cosas por el estilo, tipos que, y no estoy hablando de estas personas porque no sé, digamos, si son ellos, pero sí las políticas y las ideas económicas de los 90 están tratando de resurgir, camufladas, maquilladas, de mano del macrismo, ¿no? Y de otras propuestas políticas. Yo creo que los argentinos ya vivimos eso, no dudo que los compatriotas nuestros estén dispuestos o interesados en volver a vivir. Bien, la pregunta que te había hecho era Rusia, ¿qué expectativas tenés con el viaje y cuál es el objetivo que se tiene con ese viaje? Sí, creo que hoy habló de eso justamente el jefe de gabinete, por eso, repitiendo un poco sus palabras, nosotros tenemos importantes inversiones de empresas rusas en la Argentina, hay una represa muy grande, la represa Chihuidos, que es una empresa argentina, pero con financiamiento ruso. Eso es una demostración clara de la cooperación internacional, porque también el propio gobierno de Rusia el que está interesado en que su capacidad de construir represas también tenga una expresión en la Argentina. Pero debo decir, si no me equivoco, pero creo que no, que la mayoría de las turbinas de las represas existentes hoy en la Argentina son de origen ruso, o el gobierno, es decir, Rusia tiene una trayectoria enorme en producción eléctrica. Después también hay acuerdos de cooperación, tanto en el terreno de las comunicaciones como en el terreno más general, que tienen que ver también con esto que nosotros llamamos multilateralidad, que es que hoy el mundo tiene nuevos actores muy importantes y Argentina no tiene que casarse con nadie. Me parece que vivimos esas relaciones carnales que se establecieron también durante los 90 con un solo país. Me parece que no es eso, no tampoco repudiar a ningún país del mundo ni rechazar ninguna colaboración, pero también yo lo digo, con el caso de China también se vivió, hay mucho interés de parte de China de también ampliar sus alianzas estratégicas, también lo hay del lado de Rusia, también de Latinoamérica, y nosotros seguimos trabajando en explorar y tomar de cada lugar lo mejor que podemos sacar para los argentinos, pensando exclusivamente en el beneficio para ahora y para las futuras generaciones. Bueno, muchas gracias, Axel.